la estrategia que él tiene, que dice que, bueno, él va a controlar entonces, grosso modo, te lo digo así, el sector externo venezolano, sus exportaciones y sus importaciones. Y sobre el punto de las importaciones, él dice que entonces Venezuela solo va a importar productos hechos en Estados Unidos, con el dinero producto de las ventas petroleras. Bienvenido a Ser Geopolítica. Gracias por estar aquí. Soy Luis Alejandro, doctor en geopolítica, y espero sinceramente que estés muy bien. Aquí te acompaño pensando, bueno, en voz alta, en un formato conversacional sobre temas geopolíticos. Si este formato te interesa, bueno, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí abajo te dejo el link y de una manera más amplia, si te interesa apoyar el desarrollo, digamos, de este proyecto, aquí abajo también te dejo el link para que te unas al canal de Patreon de este proyecto. Hoy seguiremos hablando de la geopolítica del continente americano, más enfocado sobre, digamos, los recursos y las estrategias de diferentes actores por el acceso a esto. Pero antes quisiera comenzar con, bueno, con un punto que me pareció importante señalar, que es que en el momento que estoy haciendo este video, recientemente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien, bueno, no es alguien que uno está acostumbrado a ver en los medios o haciendo declaraciones, publicó un video en el que pone de manifiesto ser el objeto de amenazas sobre una posible puesta en acusación penal por el Departamento de la Justicia de los Estados Unidos, concerniendo unas audiciones que él había hecho y el desarrollo de unos edificios para la Fed. Pero en el video lo que él pone sobre la mesa, que digamos, la denuncia que él hace a manera de defensa, es que es como que está siendo intimidado, que hay en curso una maniobra política que cae sobre su persona, em, porque la Fed, bajo su presidencia, es lo que en todo caso él denuncia, no ha plegado la política monetaria normalmente, o sea, las tasas de interés que él tiene de las cuales él tiene digamos, el control en Estados Unidos. em, digamos, él no puso la política monetaria, no la ha plegado a las exigencias del Ejecutivo. Y eso, la denuncia que él hace es que, bueno, son maniobras de intimidación digamos, hay una correlación de fuerzas actualmente directa entre el presidente Donald Trump y él. Y la denuncia que él hace es que, bueno, están utilizando este tipo de presiones para que pliegue entonces la política monetaria de Estados Unidos a la- 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 las recomendaciones o las exigencias del Ejecutivo concerniendo las tasas de interés, sobre todo. Entonces, bueno, vemos que eso lo correlaciono con, digamos, el approach, la manera de conducir la política exterior de los Estados Unidos al interior de los Estados mismos, de los Estados Unidos mismos, que replica también la manera de conducirse hacia el exterior, es decir, con presiones, medidas de presión, garantías, amenazas, eh, que es una manera de dirigirse, eh, bueno, que digamos es característica entonces de este gobierno. Y ahora viéndolo entonces, viniendo entonces al tema de la geopolítica en el continente americano, bueno, vemos que en el caso muy reciente de Venezuela es, está directamente correlacionada a este tipo de estrategia. Yo estaba viendo, bueno, en el marco del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, después de ya su comparición ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, em, el Departamento de la Justicia, que es quien lo imputa, que hace la acusación, eh, retiró em, la afirmación de que el Cartel de los Soles fuese una organización real. De esto, bueno, aquí abajo te voy a dejar un link, por ejemplo, para un artículo
del New York Times que reseña que reseña esto. Pero digamos que retirar esta afirmación de que el Cartel de los Soles sea una organización real invalida entonces la narrativa que se construyó y sobre la cual se buscó justificar desde todo este tiempo, desde todo este año, desde todo el año 2025, el despliegue en el Caribe y enfocado sobre Venezuela. Es decir, que tomando las cosas en el orden, en julio, finales de julio, 25 de julio por ahí, creo que fue la UFAC y otro organismo que calificó entonces al Cártel de los Soles, al subpresunto y en realidad inexistente Cártel de los Soles, como una organización no solamente narcotraficante, sino terrorista. Y bueno, con sanciones y medidas de la OFAC. Office of Foreign Assets Control. Ese es digamos, el acrónimo de esta oficina. Ya, digamos, entonces pesaba sobre este cartel, esta acusación de terrorista, que luego fue reforzada por el Departamento de Estado a finales de noviembre, mediados finales. Yo creo que fue el 24 de noviembre que entró en vigor el 24 de noviembre del año pasado, de 2025, que estableciendo también a este Cartel de los Soles como una organización narcoterrorista y a la cabeza de la cual estaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Entonces, bueno, vemos ya, primero, vamos a hacerte este primer punto. Ya tú ves una estrategia digamos, de amenaza, intimidación utilizando mecanismos sí, políticos, jurídicos. A Jerome Powell lo están amenazando con cargos penales y según lo que él denuncia, esto se inscribe dentro del marco de una intimidación política para que él pliegue la política monetaria de la Fed y que ajuste las tasas de interés a lo que le dice el ejecutivo, el presidente Donald Trump. En el caso, bueno, digamos, de Venezuela, extrapolando, eh, se buscaba que el presidente Nicolás Maduro deje el poder o haga concesiones eh, a niveles a los cuales este presidente no estaba dispuesto. Y bueno, se tomó una serie de medidas como subir la recompensa por su captura, que ya hablamos en otro episodio, creo, que ya habremos profundizado sobre eso, pero que a niveles a 50 millones de dólares, que digamos por encima de Bin Laden en aquella época, de lo que se pedía por Bin Laden. Y bueno, calificarlo de narcoterrorista, de ser el jefe de una estructura criminal. Ahora, bueno, vemos que entonces toda esta narrativa en torno al Cartel de los Soles, que fue, digamos, uno de los pilares del despliegue del dispositivo Lanza del Sur, se cae por el hecho mismo, bueno, de retirar esta afirmación por el Departamento de la Justicia frente a este tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ya tenemos aquí un elemento, bueno, importante solo bueno, aquí yo pensando contigo en cómo opera, digamos, en este caso, el gobierno, la administración de Donald Trump en la consecución de sus objetivos. Y esta manera de operar también es interesante tenerla en mente, por ejemplo, en otros casos, digamos, en la región, cómo puede operar eventualmente en Panamá, en Cuba. Recientemente se habló de poner a la cabeza del gobierno cubano al jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como una suerte de presidente por interima, lo cual, bueno, evidentemente el gobierno cubano y Miguel Díaz-Canel rehúsan esta posibilidad, pero vemos que ya están jugando, en el caso cubano, presiones con respecto, bueno, al petróleo
la llegada de petróleo venezolano, financiamiento venezolano, que bueno, que tiene ya, que es histórico, digamos, en contrapartida por ejemplo, de médicos o de cooperación a nivel militar y de seguridad. Ahorita vamos a venir, por ejemplo, también sobre el caso de Groenlandia y sus implicaciones, pero aprovechando que estamos hablando aquí de este tema Venezuela-Cuba, y voy a aprovechar sí, sí, de ver cómo se imbrica esta cuestión con Venezuela. Porque, bueno, vemos que cómo funciona, porque ya como habíamos hablado, Juan Orlando Hernández, que era el expresidente de Honduras, fue efectivamente graciado por el presidente. Creo que estaba condenado 45 años, algo así, desde el 2024. O sea, cargos importantes por cargos importantes de narcotráfico. Y desde Honduras, desde su gobierno, en todo caso, se denuncia que hubo, bueno, injerencias en las elecciones porque el presidente Donald Trump em, puso sobre ese país la amenaza de que si no se elegía el presidente Asfura, Nasri Asfura, del Partido Nacional, si no me equivoco, que es el mismo partido al cual perteneció o al cual pertenece el expresidente Juan Orlando Hernández, se le iba entonces a retirar la ayuda económica, la cooperación por parte de Estados Unidos. Entonces es una medida, digamos, de presión que se ejerció en este punto directamente sobre electores. Y más allá de este punto, bueno, desde Honduras, la actual presidenta en el puesto denuncia así, bueno, problemas que hubo problemas en la transmisión de datos y al momento del Consejo Nacional Electoral de ese país. Y bueno, pide un recuento de votos. Bueno, la situación allá, en todo caso, la denuncia que hacen es de una, de una injerencia en todo caso, del presidente de Estados Unidos influenciando el voto de los hondureños. Eh, bueno, vemos que entonces hay como una presión, una estrategia de presión, de condicionamiento, también en ese punto. Y sobre el caso, sobre el caso de venezolano, es interesante, bueno, primero decir algo sobre esta operación. Primera vez que en todo caso en América, en el continente sudamericano, se da una operación de estas características, ¿no? Ya habían otros precedentes, pero en América del Sur como tal, no había nunca existido una intervención militar directa. Y bueno, envía señales, por una parte, a rivales estratégicos que tienen, digamos, lazos importantes con Venezuela, como China y Rusia, sobre todo porque Venezuela se equipó desde hace muchos años con equipos rusos. Y bueno, vemos que ahí habrá que ver qué se comunica más adelante sobre las causas por las cuales las defensas, por ejemplo, antiaéreas de esta intervención no tuvieron la reactividad, no se accionaron. Em, por una parte, me imagino que los ataques electromagnéticos, los ciberataques que hubo previo a la llegada, digamos, física de las tropas sobre tierras que secuestraron al presidente Nicolás Maduro, fue importante. Digamos, ciberataques a las infraestructuras eléctricas para que haya cortes de electricidad en el momento indicado, que claro, desarticula porque me imagino que hay un lapso de tiempo entre el momento en que se va la electricidad y entonces los equipos, los militares, activan los generadores de electricidad y se pone otra vez imagino que habrá el margen de segundos o de minutos para hacer esa báscula, ese paso a ese otro tipo de, de generación eléctrica. Digamos, es un primer punto de desestabilización. Imagino que después ataques electromagnéticos que hacen como una neblina, como que interrumpen o hacen muy difícil las comunicaciones
y el envío de señales entre los sistemas operativos y entre los- las personas también en sus sistemas de comunicación, funcionarios al interior del país. O sea, digamos, sin ser un experto en el tema, solo aquí, como te digo, siempre en un formato conversacional y sobre todo pensando en voz alta, que cómo puede haber sido desarrollada esta operación previo a la llegada de estos helicópteros Chinook que transportaron a las tropas. O sea, tuvo un despliegue antes, como dijo el, el militar, el jefe de la operación. 150 aeronaves estuvieron desplegadas y objetivos fueron bombardeados en diferentes puntos de Venezuela. No solamente fue Caracas, hubo la zona costera de bombardeo. En la zona, si no eres venezolano, Higuerote, una zona al noreste de Caracas, y La Guaira, que digamos es el puerto natural de Caracas, pero que está, digamos, a una cierta distancia luego de una montaña, una cadena montañosa. Las estrategias que hubo, seguramente que hubo sobrevuelos muy bajos para escapar lo más rápido, lo más fácil, lo mejor, de la mejor manera posible a la detección de radares, bueno. em, pero yo por lo que he podido por encima más o menos ver, es que no está descartada la probabilidad de que haya habido a lo interno y desde mi punto de vista, sobre todo desde algún componente operacional, alguna traición, alguna em, ¿cómo decir? Alineamiento con directivas de este operativo, o en el sentido de dar información sobre los movimientos del presidente, cuáles son sus rutinas. O sea, que el que dormía en cada lugar, me imagino que sobre todo en el marco, en el contexto de este despliegue, las habitudes del comportamiento seguía un patrón irregular para no, como se dice creo que en Colombia, para no dar papaya. Es decir, dormía en diferentes lugares cada vez, etcétera. Em, bueno, hubo en algún punto, digamos, de algún funcionario a nivel operacional con acceso a ese tipo de informaciones, habrá filtrado, y también sobre la estructura misma del interior de los edificios. Yo creo que haber visto un video en el que Trump está bien, o sea, Trump ve ejercicios militares, y por lo que comprendí, no sé si, bueno, hay que verificar siempre, como te digo, aquí pensando en voz alta, nada es aquí verificar menos que te lo diga, pero pareciera ser que ya tenían una réplica del edificio donde efectivamente fue posteriormente secuestrado el presidente, y sobre el cual, bueno, hacían los ejercicios allá en Estados Unidos, una réplica, ejercicios sobre, sobre la operación, para calcular tiempos y para llegar al objetivo final, que era no solamente tener éxito en la operación, sino no tener pérdida. Del lado estadounidense no hubo ninguna pérdida, y esto digamos que es producto entonces de un ensayo milimétrico con cronograma al cronómetro. Es decir, entonces, bueno, ahí hay una filtración de informaciones, pero también en el día D, es probable entonces que, o sea, en todo caso, las investigaciones que imagino que llevará a cabo el gobierno venezolano, no sé si la harán pública en algún momento, porque claro, es información sensible, pero es probable que entonces también haya, si no fue por el impacto de las pulsaciones electromagnéticas que paralizaron estos sistemas, yo creo que eran los S-300, pero habría que ver porque son sistemas muy modernos, y entonces eso diría que hay una ventaja muy importante sobre el equipamiento ruso, o que hubo entonces em, al interior, bueno, que desactivaron esta defensa antiaérea. Em, en todo caso, yo lo que vi después bueno, de este secuestro, fue que la presidenta, ahora encargada, que era vicepresidenta, Delcy Rodríguez, destituyó al militar, creo que es de apellido Tábata,
que era el jefe de la Guardia de Honor y de la contrainteligencia, la DGSIM, en Venezuela, digamos, un puesto estratégico de nivel operacional importante y que tiene acceso entonces eventualmente a todo esto que yo vengo de aquí de decir. Como te repito siempre, pensando en voz alta y además aprovecho para recalcarte que yo no soy experto en temas militares ni en equipamiento militar, sino, bueno, mi experticia es en análisis geopolítico, es decir, yo tengo herramientas de análisis que movilizo para comprender diferentes tipos de coyuntura. Eh, y bueno, además ahorita pensando en voz alta, el margen, la latitud para que yo esté en lo preciso son muy grandes. O sea, si te lo digo siempre, te lo recalco para que no tomes lo que te estoy diciendo al pie de la letra, sino que te sirva a ti para tú pensar y tú buscar tus cosas después por tu lado. Igual yo siempre hago lo mismo, porque después de yo lo que me ha pasado, porque claro, aquí yo lo que tengo son, ¿cuánto? Tengo 5 episodios que he publicado ya, 5 o 6 episodios. Y yo lo que hago entonces cuando veo que se publica, lo veo así un poco y digo, ah, mira, tal vaina que dije. Entonces yo después mismo yo me pongo a ver y a verificar más o menos lo que voy diciendo. Porque me sirve entonces a mí para mí después, en mis actividades, para yo tener ideas o para buscar información. Em, entonces, bueno, sí, volviendo al tema en que estaba, en esto, bueno, de qué fue lo que habrá pasado en el interior. Yo lo que sí te puedo decir es que a nivel político, porque se habla mucho ahora en los medios, sobre todo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, puesto que fue también negociadora con Washington y su hermano también, Jorge Rodríguez, con la intermediación de Qatar, por ejemplo, con los Estados Unidos, que hubo en estos tiempos una suerte de intercambio o de traición que vendieron al presidente Nicolás Maduro para adoptar otra nueva estrategia que permita un acercamiento con Estados Unidos. Yo, en realidad, a menos de que tenga pruebas, por lo que yo comprendo de cómo funciona la política interna en Venezuela y lo que es el chavismo y la revolución bolivariana, me parece que no es algo probable como lente de lectura de la situación, el hecho de que Delcy Rodríguez haya traicionado o entregado a Nicolás Maduro. Consigo más plausible si o es negligencia de los funcionarios a nivel operacional, por ejemplo, de Tabata o abajo en la cadena, o hay traición también en el sentido de dar información sobre los movimientos, aunque bueno, con las capacidades que tiene de inteligencia los Estados Unidos, es también posible que ellos por sus propios medios hayan tenido acceso a informaciones con el paso del tiempo cada vez más precisas, porque la inteligencia y los medios que se tienen en ese país para inteligencia son medios que ni tú ni yo sospechamos, son capacidades tecnológicas ultra avanzadas, que nada más, digamos, en lo que significa la inteligencia geoespacial, hay un nivel de precisión hoy en día que, bueno, es, ya da una ventaja gigantesca. Y además de eso, la capacidad de intervenir cualquier tipo de comunicación o de enlace. Es decir, no sé si tú recuerdas, ¿cómo se llamaba un sistema operativo? ¿Cómo es? Que la palabra que viene en la cabeza en francés, porque claro, en francés sí logiciel, es un programa, Pegasus, que, bueno, tú no necesitas ni siquiera que aceptar un link que te instala la cuestión, ¿sabes? Yo me acuerdo que yo hace años jugaba había un link que llamaban Duck Hunt, no recuerdo cómo se llama, Duck Toy, que tú le pasabas a alguien y la persona que le daba el clic te daba acceso a acceder a la computadora, a la pantalla de la persona. Ahora ni siquiera se necesita descargar ni un archivo, ni darle clic a un link, ni nada. Solamente, bueno, a través
de aplicaciones como esta Pegasus, que en Colombia fue todo un tema, se puede tener acceso a todo tipo de enlaces, de comunicaciones. Imagínate, eso es lo que uno sabe y que sale a la luz pública, pero imagínate las capacidades que tienen entonces los servicios de inteligencia, la NSA, por ejemplo, para tener acceso a informaciones, y no solamente informaciones de comunicaciones entre dispositivos, sino informaciones verdaderamente de lo que es dicho de viva voz. Eso también puede ser empleado con otro tipo de técnica. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hubo por una parte negligencia y por otra parte, bueno, una demostración de las capacidades como si hubiese necesidad de hacerlo, pero bueno, fue una demostración tal cual de las capacidades de acción y el dispositivo de los Estados Unidos y su nivel de avance, sobre todo frente a, a las capacidades defensivas y de contrainteligencia, de, de antiacceso o exclusión de área de países como Venezuela. En todo caso, este despliegue operacional masivo en el Caribe, digamos, con el portaaviones más grande y poderoso del, del mundo, una de las cosas que uno podía pensar es que esto no puede mantenerse, digamos, sobre todo justificado al interior de los Estados Unidos, del Senado, del Congreso y de la opinión pública, em, solo con la explosión que ya habíamos hablado, bueno, de navíos, de embarcaciones, de pequeñas embarcaciones. Eso está sobredimensionado. Entonces, bueno, una operación, y es lo que también, bueno, yo leí también por ahí, que eh, una operación iba a tener lugar, era probable, muy probable que una operación de envergadura tuviese lugar, y bueno, fue decidida entonces esta operación en particular. Yo me imagino que ya había un abanico de posibilidades que le fueron presentadas al presidente Donald Trump y que, bueno, fue, digamos, la opción a la cual se llegó al consenso, porque, digamos que, me imagino yo, fue la evaluación a la conclusión a la que llegaron en sus evaluaciones, que era la que genera el máximo de output positivo con el menor riesgo material, humano y, digamos, las menores repercusiones negativas. Y es interesante entonces que, bueno, después de este golpe, digamos, que se le dio a Venezuela, al gobierno venezolano, entonces ahora la óptica es de entonces establecer una comunicación con el gobierno venezolano y desde ese punto de vista, digamos que muchos medios, que es impresionante la cantidad de medios que uno ve entonces diciendo que apoyándose sobre esto, sobre este canal, luego de que este canal de comunicación se empieza a abrir entre Estados Unidos y Venezuela, se habla de de una traición de Delcy Rodríguez, em, que bueno, que ahora ya habría entregado al presidente Maduro, pero si vemos en realidad la comunicación, lo que se dijo y lo que se ha dicho, con Maduro en el poder siempre se hablaba de entablar una cooperación. Maduro decía muy directamente, bueno, si quieren el petróleo, vamos a buscar una manera de comenzar una cooperación em, petrolera. Siempre con el respeto de la soberanía venezolana y con condiciones em, parecidas como las que tiene Chevron en su trato con Venezuela. Ahora quizás, luego de este golpe, habrá una concesión un poco mayor de parte de Venezuela en cuanto a las condiciones eh, para la instalación, digamos, de, transnacionales de la energía del petrolera de Estados Unidos en Venezuela. Pero eso ya, como habló Marco Rubio, viene en un segundo punto porque él ya estableció, bueno, su gobierno estableció como tres puntos sobre el tema petrolero. Ya, bueno, aquí cabría decir que ya, como vemos, la cuestión es petróleo abiertamente y todo este acercamiento y las discusiones van en torno al petróleo.
el presidente Donald Trump reunió a las mayores petroleras y todos los actores del campo petrolero en, en la Casa Blanca para una reunión y una rueda de prensa sobre una inversión masiva, 100 millardos, creo que fue la cifra que buscaron de inversiones en Venezuela, y sobre la cual Exxon tuvo reservas. Bueno, ya como habíamos hablado, que Exxon tiene un pasivo importante con Venezuela desde el 2007, que no aceptó una reestructuración de campos petroleros de Boscán, Cerro Negro, no, Cerro Negro, La Ceiba, y que se fue al CIADI y que finalmente perdió, o sea, ganó Venezuela ese arbitraje en el CIADI. Entonces, bueno, en todo caso, lo que dijo Trump después de esta reunión es que estaban ExxonMobil como que lo iban a excluir entonces de este proyecto que tienen ellos, y porque ExxonMobil está jugándoselas muy, muy exquisito. La palabra que él dijo era que están jugando too cute, los muy bonitos o los exquisitos, se están haciendo los exquisitos. Pero en realidad entonces eso quiere decir que dejen en general ConocoPhillips y ExxonMobil, los estadounidenses, digamos, que dejen atrás las reivindicaciones con respecto a situaciones pasadas y que se dediquen entonces ahora a desarrollar este plan que está imponiendo Trump a Venezuela, porque eso es a lo que quería llegar, que después de este choque, el gobierno venezolano volvió a estabilizarse alrededor de la figura de, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien no deja de reivindicar que uno de sus primeros objetivos, digamos, asumidos es que el presidente venezolano vuelva a Venezuela, Nicolás Maduro, y bueno, eso me imagino que está ya ahora sobre la mesa en las negociaciones. Y vemos que, en todo caso, vemos que ya un punto importante, que era la cuestión del cartel de los soles, fue quitado, aun y cuando quedan siempre cargos ya a nivel personal, igual de narcotráfico, de tráfico de armas, etcétera. Pero eso es uno de los objetivos, y otro objetivo es, bueno, mantener la estabilidad y la continuidad del gobierno y la paz. Y el interés de Estados Unidos, entonces, es el acceso al petróleo, y no solamente el acceso directo al petróleo, sino el control del petróleo, ¿en qué sentido? De cómo lo exporta, a quién lo exporta, y no solamente eso, sino las importaciones. O sea, yo creo que el 6 de enero, sí, el 9 de enero, el 6 de enero, 9 de enero, bueno, 2026, o sea, recientemente, el presidente Donald Trump declaró un estado de emergencia, pero dirigido a que el dinero que vendría al Tesoro de Estados Unidos, producto de la venta petrolera de Venezuela, no fuese, no pudiera ser embargado o confiscado por tribunales, por ejemplo, de estadounidenses, sino que queden bajo control, digamos, directo, que Trump pueda tener el control de este dinero. Y la estrategia que él tiene, que dice que, bueno, él va a controlar entonces, grosso modo, te lo digo así, el sector externo venezolano, sus exportaciones y sus importaciones. Y sobre el punto de las importaciones, él dice que entonces Venezuela solo va a importar productos hechos en Estados Unidos, con el dinero producto de las ventas petroleras. Eh, entonces ya, digamos, y al interior de Venezuela, la decisión es, que uno no puede sino comprender, la decisión es nos retiramos o no aceptamos eso, y entonces Trump reactiva la amenaza que ya había puesto, es decir, una segunda ola de bombardeo, que dijo que iban a ser más importantes, y que vemos que ya su realización, o sea, ya llevó a cabo la amenaza golpeando el punto más elevado, digamos, de la estructura estatal de un estado como lo es el presidente. Entonces ya digamos que la amenaza fue llevada a cabo, concretizada, y el estamento político venezolano en el gobierno comprendió muy bien que esta amenaza pudiera ser llevada a cabo de nuevo, esta segunda. Entonces, bueno, la decisión que se tomó en Venezuela es de
como ellos, igual como en Venezuela ya se había puesto sobre la mesa de cooperar, pero con condiciones que son, que son más adversas. Y yo lo que puedo ver ahora aquí, como te digo, pensando en voz alta, es que esta situación, que esta configuración, digamos, es como una puesta en tutela, bajo tutela, como una suerte de protectorado que está, una puesta, sí, una puesta sobre, bajo tutela de Venezuela por parte de Estados Unidos, porque está controlando su sector externo, sus exportaciones, sus importaciones y sobre todo sobre este recurso que es el principal, al más del 95%, 98% de lo que significa el ingreso en divisas de Venezuela, que es la industria petrolera, de los hidrocarburos. Entonces, ya en este punto, por ejemplo, podemos ver que a nivel estratégico, eso le va a dar un apalancamiento muy importante a los Estados Unidos con respecto al producto, a las ventas petroleras de Venezuela, generando petrodólares. Es decir, que el sistema petrolero va a generar, en todo caso, en la dinámica venezolana, va a generar más demanda de dólares, y esto se inscribe en otro campo más amplio, que es que si tú te recuerdas, yo no sé si yo lo hablé en un episodio anterior, pero bueno, en todo caso te lo digo ahorita, que es que en el ámbito, digamos, de los BRICS, se está hablando cada vez más, con cada vez más énfasis, em, el hecho, y sobre todo en el marco de, bueno, de sanciones que se hacen de parte de Estados Unidos en el sistema SWIFT, etcétera, como ya te veo en otros episodios, se habla cada vez más y se buscan métodos de pago que cortocircuiten, que no utilicen el dólar. Y bueno, el hecho de desarrollar la industria petrolera venezolana, o sea, de aumentar la cantidad de producción y de exportación petrolera y que esta producción se pague en dólares, asegura, digamos, a mediano y a largo plazo que el comercio, o en todo caso, es un punto de apoyo de que el comercio petrolero se mantenga en dólares. Te digo esto sobre todo vis-a-vis enfrente de China, porque, digamos, China era el primer socio comercial a nivel de petrolero, compraba la mayor cantidad de petróleo venezolano, digamos 2/3 del petróleo que salía de Venezuela era hacia China, y en segundo lugar era el petróleo, bueno, que, que- que exportaba Chevron hacia las refinerías del Golfo de México. Bueno, ya vemos por ahí que entonces Trump o sea, si China ya China me imagino que va a desviar sus compras de petróleo hacia otros lugares, va a comprar más petróleo iraní o ruso, pero este petróleo con descuento que tenía venezolano ya no lo va a tener porque si quiere petróleo, si va a querer comprar petróleo, por ejemplo, a Venezuela no va a ser directamente Venezuela, va a ser Estados Unidos, que es quien le controla ahora, quien busca controlar. Vamos a ver cómo se desarrolla aún la cuestión, pero es lo que ya se perfila. Va a ser a través de Estados Unidos, que va a tener que comprar el petróleo y los derivados de petróleo refinado, etcétera. Entonces yo imagino que van a dejar esa opción fuera de la mesa y pasar a otros proveedores. Y bueno, Venezuela estaba el gobierno venezolano entre la espada y la pared, porque con el bloqueo energético naval, que, bueno, no sé si recuerdas, hasta un navío em, ruso que fue arrestado, que salió de costas venezolanas, salió de Irán, llegó a costas venezolanas y de costas venezolanas siguió hacia el Atlántico Norte y lo arrestaron a nivel entre Islandia y Escocia, por ahí. Un navío, primero se llamaba Vela 1 y después se llamó Marinera, pero digamos con bandera rusa. Es decir, que Rusia, y ya a este punto geográfico, digamos, fue perseguido durante varias semanas, y este punto geográfico entre Islandia y Escocia ya está mucho más cerca, digamos, de Rusia y del área en el cual este país puede desplegar. Yo escuché o leí algo sobre que ellos desplegaron como navíos y submarinos para escortar a este petrolero, pero finalmente fue efectivamente arrestado por los Estados Unidos. Entonces, imagínate. Este bloqueo que se está llevando a cabo energético naval con Venezuela, los tenía, los tenía entre la espada y la pared,
y sin que sus, digamos, socios estratégicos como China y Rusia no pudieran hacer nada para que este bloqueo naval energético no se lleve a cabo, al menos, por ejemplo, con exportaciones hacia China. Y si entonces la opción que tenía Venezuela era que, bueno, entonces parar la producción, porque hay una cierta cantidad, digamos, de stock de petróleo, no sé, por lo que tengo entendido son como 17 millones de barriles, confirmo igual, perdón, pero algo así como de 17 millones de barriles, más lo que se puedan también guardar en los petroleros ya en el mar, porque bueno, sí, en el mar tú, o sea, en los muelles igual tú le puedes tenerlos esos petróleos ahí full de petróleo, pero imagínate qué pasa, si se te llena toda la capacidad de almacenamiento, ya después tienes que parar la producción. Y por lo que tengo entendido, si ya una vez que tú paras la producción, no es complicado después volver a poner la máquina en marcha. Entonces los Estados Unidos están jugando con esta presión tan importante que no le dejó otra opción a Venezuela que aceptar esta condición. En todo caso, lo que parece ser que es la condición que se aceptó, porque bueno, Trump habló que Venezuela estaría exportando entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo hacia Estados Unidos y bueno, que digamos que las refinerías, sobre todo las del Golfo de México, como ya tú sabes, que ya hemos hablado, Luisiana, Texas, toda esa zona por ahí, han sido adaptadas históricamente a tratar el petróleo venezolano, que es sulfuroso, que es un bajo grado API, que bueno, que requiere unos procesos particulares a los cuales, bueno, estas refinerías están adaptadas. Entonces, bueno, ya vemos cuál es la configuración que está tomando cuerpo y ya se está hablando entonces de un acercamiento a nivel diplomático y después en un segundo tiempo también con actores de la Unión Europea. En todo caso, Donald Trump, en la reunión que hizo en la Casa Blanca, habían actores de empresas petroleras europeas. Si mal no recuerdo, creo que estaba Eni, la italiana, y otra seguramente. Entonces, bueno, vemos entonces ahora, por lo que acabamos de ver, tenemos un panorama de cómo entonces Estados Unidos tiene acceso, está logrando tener acceso a los recursos en otro estado y las condiciones en las cuales estos recursos, a los cuales se está accediendo estos recursos, que es impresionante, pero sobre todo teniendo en cuenta la rivalidad, digamos, el posicionamiento en las antípodas entre los Estados Unidos y Venezuela durante tanto tiempo y ahora el tipo de relación que se está llevando a cabo, que sí, es como una apuesta bajo tutela, pero que tiene que haber, o sea, con el desarrollo del tiempo hay un punto de encuentro y de diálogo y de cooperación, porque si no, esta relación no puede darse en la rivalidad frontal. En todo caso, Trump ha dado pasos desde un punto de vista, sí, político, y discursivo no solamente, pero político concreto, porque cuando le preguntaron sobre, entonces, bueno, ya una vez que secuestraste a Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que entonces ahora quién va a ser el presidente de Venezuela, el primero dijo, no, el presidente de Venezuela soy yo, y hasta puso en Twitter como que una falsa página de Wikipedia diciendo que él es el presidente de Venezuela para jugar la comunicación sobre todo, pero en realidad entonces el presidente de Venezuela es Delcy Rodríguez y sigue siendo la revolución bolivariana. Pero la pregunta que le hacen los periodistas era, bueno, ¿qué pasa con González Urrutia y sobre todo con María Corina Machado, digamos, que es la que está detrás de él y que es la figura, digamos, que se posicionaba o que buscaban posicionar como la alternativa entonces a la revolución bolivariana y el chavismo en el poder? Y él, o sea, en cierta manera, sorpresivamente, aunque no tanto, ya vamos a ver por qué, dijo que, bueno, que no, que María Corina Machado no estaba prevista que esté en el gobierno porque no tiene el apoyo interno y no tiene las capacidades de gobernar Venezuela. Entonces, bueno, ya vemos que entonces,
si él declara esto, no es anodino. O sea, quiere decir que él tiene un nivel de comprensión, sus asesores le han dado un panorama suficientemente más allá de lo que se comunica sobre la realidad de lo que pasa al interior de Venezuela, y es que, bueno, él comprendió entonces que en realidad el apoyo que tiene María Corina Machado en el interior de Venezuela y por ejemplo, en sectores que pueden significar un apalancamiento importante, como por ejemplo el estamento militar, no tiene ese apoyo, y la revolución bolivariana sí la tiene. Em, Nada más por hablar de ese punto. Y que, bueno, que la revolución bolivariana dentro del país, me imagino yo que habrá comprendido eso, que sus asesores le habrán dado parte de lo que sucede realmente en ese país, que, bueno, es realmente una fuerza implantada territorialmente, que, y que la opción de instalar a María Corina Machado o de este escenario no es viable, no sería viable. En todo caso es lo que él dijo. Y bueno, por otra parte, uno pudiera igualmente inferir que con la comunicación de la presunta traición de Delcy Rodríguez, están buscando una implosión, un desmoronamiento interno por esta situación, porque, bueno, haya confusiones y tal. Em, y ahí en ese escenario, quizás, bueno, si pudiera entonces Trump apoyarse más sobre el entonces Urruti y tal. Pero como estamos viendo que el chavismo se consolidó en torno a la figura de Delcy Rodríguez, entonces ya este escenario, entonces Trump lo está viendo menos. Entonces, para no verse tan fuera de juego, yo lo que veo entonces, después María Corina Machado propone a Donald Trump porque él no ha querido reunirse con ella, y ya desde que ella se salió del país han pasado varias semanas. Salió para recibir el Premio Nobel de la Paz. Han pasado varias semanas y no ha habido reunión todavía, y no había reunión planificada. Entonces ella propuso regalarle el Premio Nobel de la Paz que él tanto buscó, ¿no? En sus declaraciones, comunicando sobre las 8 guerras y pico, 8 guerras y media, creo que él dice, que él debería haber ganado ese premio y no ella y tal. Entonces, bueno, ella igual aceptó su premio, pero en un primer tiempo no se quedó hasta ahí. Ahora sí le propuso de viva voz entregárselo directamente. Y él, creo que la entrevista que vi, bueno, él dijo que sí, que estaría muy bien que le den el premio, aun y cuando el premio Nobel en Noruega dice que este premio no es transferible. Ella creo que le va a regalar este premio. Y bueno, como medida de acercamiento. Yo creo que lo más probable es que Trump diga gracias y ya, en todo caso, en el escenario actual. Pero viendo entonces cómo, cómo piensa él la situación, está siendo entonces pragmático en todo caso desde ese punto de vista, y porque comprendió que le conviene, sí, porque si ten siempre en mente, y es lo que aquí, cuando uno está considerando esta situación, es que su background, ¿quién es él? Él es un magnate del inmobiliario, y su objetivo, su número uno es dinero, dinero, dinero. Y para los negocios, una desestabilización de Venezuela sería muy malo, porque entonces no habría lo que está pasando ahora, que es los 30, 50 millones de barriles, o la venta a través de Estados Unidos de petróleo a precios internacionales, no con descuento. Todo esto que está poniéndose en marcha hubiese sido más difícil en otros tipos de escenarios en los cuales hubiese una desestabilización importante al interior de Venezuela. Entonces, fíjate, entonces ya cómo se piensa de una manera pragmática la relación de Estados Unidos con Venezuela, y en los hechos, a ver cómo va a evolucionar esta situación. Estaría así muy interesante hacer seguimiento, y yo lo más seguro es que voy a seguir entonces más adelante haciéndote otros episodios sobre este tema y sobre la evolución de este tema, porque abre el campo de los posibles a muchos escenarios, de allá, abriendo el foco a a, a posibilidades de cambios en el orden económico internacional y en el sistema internacional muy importantes, en cómo existe en el seno de la Organización Mundial
del comercio y bueno, ya vemos que los Estados Unidos se retiró de 66 organizaciones internacionales ahora, a principios del 2026. O sea, estamos viendo cosas muy interesantes que el tema de hoy, bueno, era el acceso a los recursos y los términos en los cuales sí, un Estado puede acceder a los recursos en otro territorio, a recursos estratégicos. Ya en otro episodio vamos a hablar, vamos a pensarlo, vamos a darlo para otro episodio, del caso de Groenlandia, que es también interesantísimo para comprender dinámicas globales y lo que está por venir. Entonces, bueno, déjame tu comentario, suscríbete al canal y si quieres entonces apoyar este canal y a este proyecto, únete a Patreon. Aquí te dejo el link para que, bueno, para que te unas allá y bueno, pues nos vemos.